El Anticristo. El Anticristo, un problema. De todos los personajes que la Biblia menciona, ninguno resulta tan enigmático y a la vez tan mal conocido como el Anticristo. Por eso no es de extrañar que arraiga poderosamente la atención de los lectores de la Biblia, y que de vez en cuando aparecieron personas diciendo las cosas más dispares y absurdas sobre él. Se ha afirmado que sería un judío, hijo de una monja conversa y de un obispo que no tendría ángel de la guarda, que nacería blasfemando, que adquiriría con fantástica rapidez todas las ciencias, que Satanás sería su compañero permanente, y que haría prodigios mágicos como elevarse en el cielo para imitar la ascensión de Jesucristo. A lo largo de la historia se le identificó con distintas personas. En la Edad Media, por ejemplo, con Mahoma, fundador del islamismo, y en épocas más modernas con Lutero, iniciador de la Reforma Protestante. Inclusive varias veces se ha fijado el lugar y la fecha de su nacimiento. La fuente principal de donde la gente suele extraer los detalles del Anticristo es en el libro del Apocalipsis. De ahí se deduce que estará simbolizado por el número 666, que aparecerá al final de los tiempos y que con su poder intentará dominar y destruir a todos los fieles de Cristo. Pero lo curioso de todo esto es que el Apocalipsis no nombra jamás al Anticristo, ni tampoco los Evangelios, ni las cartas de San Pablo. Las únicas veces en toda la Biblia que se lo menciona es en las 2 primeras cartas de San Juan, y precisamente para aclarar esta creencia que, al igual que ahora, se había teñido de ideas espurias ya en tiempos de Juan. La espera de un anticristo tiene su origen en una leyenda judía, recordando su dolorosa experiencia del pasado y las persecuciones de las que habían sido objetos casi permanentemente a lo largo de su historia. Los judíos pensaron que también en el futuro sufrirían esta situación, y así, para cuando llegara el Mesías, el Cristo, al final de los tiempos creyeron que aparecería también un hombre poderoso, que con violencia y crueldad nunca vistas le haría la guerra para aniquilar al pueblo de Dios. Ya el profeta Ezequiel habla de un príncipe que aparece sembrando con brutalidad el terror y le da el nombre enigmático de Job. Ezequiel 38, del 1 al 23. Cerca de todos los comentadores se encuentran el anticristo mencionado en el Apocalipsis, pero no están de acuerdo en el capítulo particular del libro en el que sucede. Alguien indica a la bestia en el 11:7, otros a el dragón rojo en el 12:3, otros de nuevo a la bestia, una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, 13:1. Y mientras muchos humanistas identifican el anticristo con la bestia que tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como una serpiente, o con la bestia de color escarlata. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, 17:3. O finalmente con Satanás. ¿Será Satanás soltado de su prisión y saldrá a seducir a las naciones? Una discusión detallada de las razones por y cada una de estas opiniones quedarían aquí fuera de lugar. En las epístolas de San Pablo da por hecho que la doctrina respecto a la venida del Anticristo es ya conocida por sus lectores. Muchos comentadores creen que había llegado a ser conocido en la Iglesia a través de sus escritos. San Pablo presentó argumentos contra los herejes de su tiempo que aquellos que negaban el misterio de la encarnación eran imágenes débiles del futuro gran anticristo. En la iglesia de Tesalónica habían sucedido disturbios a consecuencias de la creencia que la segunda venida de Cristo era inminente. Esta señal era perteneciente parcialmente a unos malos entendidos, parcialmente a las maquinaciones de los impostores. Fue como una forma de remediar estos desórdenes que San Pablo escribió su segunda epístola a los tesalonicenses. La doctrina paulina es esta:
El día del Señor será precedida por una sublevación y la revelación del hombre de pecado. Lo siguiente será reunido en el encuentro de Dios, mostrándose él mismo como si fuera Dios. Él preparará señales y mentiras sorprendentes por el poder de Satanás. Él seducirá a aquellos que no recibieron el amor de la verdad, que podrían ser salvados, pero el Señor Jesús lo destruirá con el espíritu de su boca, y así también con el resplandor de su venida. Así como a la vez el misterio de iniquidad ya preparado, solo eso el quien ahora justiciero hacer justicia, hasta que él sea llevado fuera del camino. Brevemente, el día del Señor será procedido por el hombre del pecado, conocido en las epístolas de San Juan como Anticristo. El hombre del pecado es precedido por una sublevación o una gran apostasía. Es el suceso de el misterio de iniquidad, el que ya preparado y el cual, de acuerdo a San Juan, muestra por sí mismo aquí y allá en signos débiles de Anticristo. El apóstol da 3 etapas en la evolución del maligno: el fermento de iniquidad, la gran apostasía y el hombre de pecado. Pero él agrega una cláusula calculada para determinar más precisamente el tiempo del principal evento. Él describe primero algo como una cosa, luego como una persona, previniendo la semejanza del principal evento. Solo él, quien ahora justiciero, hacer justicia, hasta él que sea llevado fuera del camino. Podemos aquí solamente enumerar las opiniones principales, además el significado de esta cláusula sin discutir su valor. El impedimento del principal evento es el hombre del pecado. El principal evento es la segunda venida del Señor. El impedimento es el Imperio Romano. El principal evento impedido en el hombre del pecado, el mayor número de autores latinos y subsecuentes traductores. El apóstol se refirió a personas y eventos de su propio tiempo, y el hombre del pecado son variantemente identificados con los emperadores Calígula, Tito, Nerón, Claudio, etc., teólogos protestantes que vivieron después del siglo XVII. El apóstol se refiere inmediatamente a hombres y eventos contemporáneos, que son, sin embargo, tipos de hombres de pecado, y día del Señor, la destrucción de Jerusalén, es decir, es el signo de la segunda venida del Señor. Antes de dejar la doctrina del anticristo paulina, debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿de dónde saca esta enseñanza el apóstol? De nuevo aquí nos encontramos con varias respuestas. San Pablo expresa solamente su propio criterio basado en la tradición judía y la imaginación de los profetas Daniel y Ezequiel. Este criterio ha sido defendido por varios escritores protestantes. El apóstol expresa la impresión producida en la primera iglesia por la enseñanza escatológica de Jesucristo. San Pablo dedujo su doctrina relacionada al anticristo de las palabras de Cristo, la profecía de Daniel y de los eventos contemporáneos. El apóstol reveló una profecía recibida a través de la inspiración del Espíritu Santo. Traductores católicos generalmente se han adherido a esta opinión. De los evangelistas y Daniel. Después de estudiar la figura del anticristo en la epístola de San Pablo a los tesalonicenses, uno reconoce fácilmente el hombre del pecado. En Daniel 7:8 al 11, 20 y 21, donde el profeta describe el pequeño cuerno, un signo de anticristos, es encontrado en Daniel 8:8. En la persona de Epifanio de Antioquía, muchos comentadores han encontrado alusiones más o menos claras al anticristo en la venida de los falsos cristos y falsos profetas, donde dice que en la maldad de aflicción y en aquel que vendrá en su propio nombre. El anticristo en el lenguaje eclesiástico. Bossuet cree que había entre los judíos una leyenda completa desarrollada del anticristo, que fue aceptada y amplificada por cristianos, y que esta leyenda difiere y contradice en puntos importantes los conceptos encontrados en el Apocalipsis. No creemos que Bossuet haya comprobado esta opinión,
Su criterio, como el desarrollo cristiano del concepto de anticristo, no excede los méritos de una teoría hábil. Necesitamos no entrar aquí en una investigación del trabajo de Gunkel, en el cual demuestra que la idea de anticristo al dragón primitivo de astuto. Esta escena merece no más atención que el resto de las ideas mitológicas del autor. ¿Cuándo es entonces el verdadero concepto eclesiástico del anticristo? Suárez mantiene que es de fe, que anticristo sea una persona individual, una señal enemiga de Cristo. Esto excluye al argumento de aquellos quienes explican anticristo, ya sea como la colección completa de aquellos quienes se oponen a Jesucristo como al pontificado. Fue solamente después del tiempo de la Reforma que el nombre fue aplicado al Papa en su propio sentido. Entonces pasó prácticamente dentro de la creencia de los luteranos y ha sido seriamente defendido por ellos tan posterior como 1861. El cambio de la verdadera iglesia dentro del reino del anticristo se ha dicho haber tomado lugar entre el 19 de febrero y el 10 de noviembre, cuando el Papa Bonifacio III obtuvo del emperador griego el título de cabeza de todas las iglesias para la iglesia romana. Una apelación fue hecha en el Apocalipsis 13:8 para confirmación de esta, y fue calculada de Apocalipsis 11:3, que al final del mundo podría ser esperado en 1866. Cardenal Bellarmino impugnó este error, ambos desde un punto de vista histórico y exegético. En la teología y escatología cristiana, el nombre anticristo se refiere a una figura que cumpliría con las profecías bíblicas concernientes al antagonista de Cristo. Solo en el cristianismo y en menor medida en el judaísmo y en el islamismo desempeña un papel relevante la figura de un ser humano totalmente malvado. Desde un punto de vista histórico, los orígenes del concepto se encuentran en las creencias mesiánicas y apocalípticas del judaísmo del Segundo Templo y en su influencia entre los cristianos con la fe en Jesús. Comúnmente con este término se ha hecho alusión a los herejes dentro de las propias corrientes cristianas. Así lo encontramos en las epístolas de San Juan ya mencionadas, en las cuales es empleado para referirse a cualquiera que niega que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios que vino en carne. A lo largo de la historia se encuentran diversas corrientes que niegan la divinidad de la persona de Jesús, junto a otras que predican a Cristo como un mito, cuestionando los evangelios y considerarlos relatos simbólicos donde aparecerían únicamente arquetipos. Estas doctrinas han recibido diversas denominaciones y a menudo engloban diferentes conceptos astrológicos y panteístas en sus cuerpos de creencias. En la Edad Antigua, Ireneo de León en su obra Contra las herejías se refiere al anticristo. Y no solo por lo que hemos dicho, sino también por lo que sucederá bajo el poder del anticristo, se prueba que el diablo, siendo apóstata y ladrón, quiere ser adorado como Dios y se quiere proclamar rey, siendo un siervo, porque él, recibiendo todo el poder del diablo, vendrá no como rey justo o legítimo sujeto a Dios, sino como impío, injusto y sin ley, como apóstata, inicuo y homicida, como un ladrón que recapitulará en sí la apostasía del diablo. Derrocará a los ídolos para persuadirlos de que él mismo es Dios, poniéndose a sí mismo como el único ídolo, resumiendo en sí los distintos errores de los ídolos, a fin de que aquellos que adoran al diablo mediante muchas maldades, lo sirvan a él en su único ídolo. Esto es lo que el anticristo hará cuando reine. Trasladará su reino a Jerusalén y se asentará en el templo de Dios, seduciendo a aquellos que lo adoran como a Cristo. Hipólito de Roma en su Tratado de Cristo y el Anticristo afirma: Cristo es un león, por lo que el anticristo es también un león. Cristo es un rey, por lo que el anticristo es también un rey. El Salvador se manifestó como un cordero, así que él también, de igual manera, aparecerá como un cordero, aunque dentro de él es un lobo. El Salvador vino al mundo en la circuncisión y vendrá de la misma manera.
El Señor envió apóstoles entre todas las naciones, y Él de la misma manera enviará falsos apóstoles. El Salvador reunió a las ovejas que fueron esparcidos, y de igual manera reunirá a un pueblo que estaba disperso. El Señor le dio un sello a los que creen en Él, y Él le dará a uno semejante manera. El Salvador apareció en forma de hombre, y Él también vendrá en la forma de un hombre. El Salvador levantó y mostró su santa carne como un templo, y Él levantará un templo de piedra en Jerusalén. San Agustín escribe en sus comentarios a San Juan refiriéndose a los anticristos: si halláramos que la misma Escritura nos dice que no solo se niega con la lengua, sino también con los hechos, con toda certeza topamos con muchos anticristos. Lo que de boca confiesan a Cristo, pero con sus costumbres disienten de Él. ¿Dónde hallamos eso en las Escrituras? Escucha al apóstol Pablo. Hablando de ese tipo de personas dice: pues confiesan que conocen a Dios, pero le niegan con las obras. Hemos hallado a los anticristos mismos. Quien niega a Cristo con sus obras es un anticristo. No presto oído a lo que suena al oído, sino que pongo los ojos en cómo viven. Hablan las obras y estamos buscando palabras, pues ¿qué malvado no quiere hablar como persona de bien? El número 666. Ireneo de Lyon explica el número de la siguiente manera: con razón su nombre llevará la cifra 666, Apocalipsis 13:18, la cual recapitula toda la malicia anterior al diluvio, toda la mezcla de males que provocó la apostasía de los ángeles. Noé tenía 600 años cuando el diluvio cayó sobre la tierra y aniquiló todos los seres vivientes sobre la tierra, por la perversidad de la generación en tiempos de Noé. Esa apostasía recapitula todos los errores e idolatrías cometidos desde el diluvio, el asesinato de los profetas y los súplicos infligidos a los justos. El número 666 aparece mencionado en la Biblia aparte de la cita de Apocalipsis 3 veces más. El peso del oro que llegaba a Salomón cada año era de 666 talentos de oro. Aunque las dos citas son similares, en el versículo siguiente se aclara: sin contar las contribuciones de los mercaderes, las ganancias de los comerciantes y de todos los reyes árabes y de los inspectores del país. Y en el segundo caso, sin contar las contribuciones de los mercaderes y comerciantes. Con esto se quiere señalar que el 666 indica una proporción del oro que llegaba a Salomón, pero no la totalidad. De acuerdo con estos versículos, el número tiene una progresión creciente, o sea, cada vez más abarcativa, hasta el versículo de Apocalipsis 13:17, y que nadie pueda comprar nada ni vender, sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Respecto a talentos de oro, el libro 1 Reyes, capítulo 9 y 10, menciona que Hiram, rey de Tiro, y la reina de Sabá entraron cada uno al rey Salomón, 120 talentos de oro. Además, los hombres de Hiram trajeron de Ofir 420 talentos de oro. La suma total da 660. La otra mención del 666 es en el libro de Esdras, después de una introducción. Estas son las personas de la provincia que regresaron del cautiverio. Aquella se había deportado a Babilonia, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y Judá. Estos son los hijos de Adonicán, 666, Esdras 2:13. Con base a los versículos de la Biblia precedentes, sin pretender imponer una interpretación ni limitar ninguna otra, podemos entenderlo del siguiente modo: si la cantidad en este caso es el 666, es una línea de nivel fijada previamente en un recipiente. Para alcanzar tal nivel, o sea, para completar el número, no basta una parte del oro de Salomón más una parte de los hijos de Adonicán, sino que falta un tercer elemento, un hombre, mencionado por Apocalipsis,
para que se complete el número y cuaje en una realidad nueva y distinta, la bestia. Para finalizar, podemos decir que cierta tradición cristiana identifica al anticristo según: el anticristo se hará pasar por Cristo luchando contra él. El anticristo tergiversará las enseñanzas de los evangelios a través de su nueva doctrina. El anticristo negará la divinidad de Cristo, negará que Jesús fue el Hijo de Dios.